Uno de los temas con los que también vamos a empezar a conectar la energía de esta semana tiene que ver con Mercurio. Mercurio en una de sus fases de retrogradación ahora mismo está estacionario, pero pronto lo vamos a tener en una perfecta retrogradación desde el grado 26 de Cáncer. Creo que este es uno de los aspectos que más nos pone a trabajar en todas las líneas o en todo lo que significa también para nosotros, eh, quizás el estándar de empezar a desarrollar nuevos temas, empezar a desarrollar nuevas conexiones, empezar a determinar nuevos momentos de nuestra vida. Y bueno, que sea hoy el momento para hablar de este maravilloso Mercurio retrógrado que prácticamente va a estar relacionando gran parte del ejercicio que vamos a estar desarrollando por lo menos unos 24, más o menos, calculen ustedes, 25 días. Entonces, casi siempre las retrogradaciones de Mercurio, casi siempre que este planeta empieza en una fase de esta magnitud, por lo general, lo que nosotros empezamos a percibir o como se empieza a determinar también, pues tiene mucho que ver con los recuerdos, tiene mucho que ver con las energías del ayer y, ¿por qué no decirlo? Tiene que ver también con el paso de lo que nosotros vamos a ir desarrollando, por lo menos en la forma de pensar, en la forma de comunicar, y ahí es donde más vamos a encontrar quizás grandes diferencias a través de este Mercurio. Nosotros hemos dicho varias veces en distintos live que la energía de Mercurio es muy audible, la energía de Mercurio se caracteriza mucho por la capacidad que nosotros tenemos de transmitir la información, pero Mercurio, cuando está en esta fase, también logra conectar unas áreas de nuestra psique, sobre todo ahora que está en el signo de Cáncer, se vuelve como un poco más profundo de lo normal. Casi siempre estamos acostumbrados a escuchar que cuando Mercurio está retrógrado algo pasa y que hay que mirar qué vas a hacer y que las fechas y que si es el mejor momento de hacerlo, que si no lo es, que como que hay que tener en cuenta estos detalles, ¿no? Casi siempre se nos escucha o casi siempre nosotros podemos como conectar con esta información. Realmente es que si lo vemos de otro lado y si lo empezamos a analizar, la gran diferencia que hay en esta versión de Mercurio retrógrado, pues es que lo va a estar haciendo en el signo de Cáncer. Entonces, por lo general, cuando Mercurio hace este efecto en un signo de agua o en un signo emocional, no es tan como se entiende o no es como tan de papeles y tan de documento y no podemos ir tan a la ligera de lo cotidiano o de lo usual cuando Mercurio está retrógrado, que no hagas, que ojo con las citas, que se pierden las citas, pues no siempre es así. Digamos que Mercurio tiene una fase o tiene distintas fases y para hablarlo un poquito más a fondo, pues tiene 12 fases o 12 lugares, 12 signos en los cuales puede estar haciendo un efecto retrógrado y de acuerdo a eso va a estar dándonos como el tinte de hacia dónde va. No siempre tiene que ser documentos, no siempre tiene que ser no hacer cosas, no siempre tiene que ser mirar muy bien las citas, pues no siempre se dedica a eso cuando Mercurio está en esta fase. Digamos que no es el común denominador y no es en este caso la idea principal. Por el contrario, en esta fase que nosotros lo vamos a tener, nos está hablando de una energía muchísimo más emocional, de una energía muchísimo más, en este caso familiar, en este caso contenida, tiende casi siempre a referenciar puntos del ayer, puntos del pasado, se vuelve muy reflexivo cuando Mercurio está en estas partes, más que de lo cotidiano, más que de lo normal, empieza siempre como a mostrarse en otras caras, ¿no? En otras líneas también de aprendizaje. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar grandes desafíos en la relación de este Mercurio que está. Cuando se pone directo, cuando se pone retrógrado de manera oficial, va a ser este lunes 29, pero hoy ya estamos casi que a mitad de semana, entonces vale la pena como hablar un poquitico del tema, qué nos invita, qué nos convoca y qué trae este tránsito también. Va a estar desde el grado 26 de Cáncer y va a estar retrogradando 10 grados en ese mismo signo. Resulta que si tenemos un Mercurio retro, pues evidentemente los grados en los que va a retrogradar ya estuvo.
¿sí? Digamos que Mercurio ya vino, ya pasó por el grado 10, 11, 12, así sucesivamente, y ahora este lunes se aproxima al grado 26. El día lunes 29 de junio vamos a tener a Mercurio en el grado 26 de Cáncer y ahí es donde empieza a hacer su efecto retrógrado hasta retroceder. Esto lo vamos a explicar ahora, retroceder hasta el grado 10 de Cáncer. En total va a ser un ejercicio de 26 al grado 16, va a estar retrogradando 10 grados. Esos 10 grados que va a estar retrogradando Mercurio los va a estar haciendo en un tiempo de 24 días a partir de este lunes. O sea que termina de su efecto retrógrado hasta el día 23 de julio. Este tiempo de revisar, de reevaluar, de analizar, a mí me encanta porque cuando hablamos de este efecto es algo muy óptico, es el efecto óptico que puede hacer Mercurio retrogradando. Realmente ya sabemos que no es que el planeta en este caso se esté devolviendo, ya sabemos que no es que el planeta en este caso no tenga una manera de cómo o que físicamente lo esté haciendo, ya sabemos hoy en día que no funciona de esa manera, no es así como se da. Entonces, el hecho de que nosotros podamos observar desde la Tierra, pues eso nos ubica mucho desde la palabra observador, de cómo nosotros observamos que un cuerpo o que un planeta está teniendo un desplazamiento. Entonces, en esta línea o en esta fase de tiempo sí lo podemos analizar mucho desde el punto de vista más inconsciente de cómo yo estoy observando, de cómo yo estoy viendo qué es lo que está pasando afuera. Entonces, aquí sí hay dos, hay una temática, hay una línea de tiempo que cambia. Les decía hace un rato, estamos acostumbrados, porque esto se volvió una costumbre, acostumbrados a que cada vez que Mercurio está en esta fase retrógrada, no hay que hacer, hay que evitar, no puedes estar haciendo eso, que ten cuidado con los documentos, que ten cuidado, y como que esto se va repitiendo cada vez que Mercurio está retrógrado. En esta oportunidad no tiene absolutamente nada que ver con todo lo anterior. Pero nada que ver es nada que ver. Estamos hablando de cosas totalmente distintas, totalmente distintas. Entonces, este concepto o este tema de que Mercurio va a estar retrógrado, entonces que no hagas, que no firmes, que no pongas, pueden guardarlo en una bolsa y tirarlo a la basura porque no tiene nada que ver con esta puesta en escena que nos ofrece ahora, ¿sí? No tiene nada que ver con esa puesta en escena. Ahora hablemos de lo que sí. Hablemos entonces de cuáles son las líneas o de cuál es el lineamiento, cuál es el perfil, en este caso que sí nos está convocando este Mercurio. Primero, es un tema muy emocional. Entonces, figúrense que no tiene nada que ver con el exterior, no tiene nada que ver con documentos, no tiene nada que ver con citas, con papeles, como que eso se nos volvió un copy and page, ¿no? Mercurio retro, ten cuidado con no sé qué, ten cuidado con sus demás, pero no, no, en este caso no, no es de eso que viene a hablarnos Mercurio retrógrado. No es esa la invitación, no es esa la temática. Por el contrario, la temática que sí tiene este Mercurio retrógrado, como está sucediendo en el signo de Cáncer y como últimamente Cáncer pues es un signo que está muy tocado o viene muy expandido, es la palabra correcta, desde el año pasado, viene haciendo un ejercicio esa zona de nuestra vida. Cáncer, lejos de ser un signo extra o lejos de ser un signo visible o de ser un signo que tenga o se relacione con temas de afuera, por el contrario, es un signo que se relaciona con temas internos. Es un signo que nos lleva a trabajar de manera interna, que nos lleva a trabajar de manera introspectiva, que nos lleva a trabajar de manera inconsciente, que nos lleva a trabajar acerca de la seguridad, acerca de todo lo que signifique cáncer. Y una manera de poder darle forma a lo que es cáncer, pues tiene que ver con nuestra integridad o con nuestra seguridad. Entonces, observemos que aquí ese cliché de que Mercurio está retrógrado, entonces que mira esto, aquello y lo otro, pues no aplica, no aplica por ningún lado. Lo que sí aplica es el paso del tiempo y lo que referencia a este tema pues sí nos lleva mucho a trabajar la conciencia, nos lleva mucho a trabajar acerca de nuestras partes, sobre todo nuestras partes, que es tan importante para este Mercurio que esté en esta fase de tiempo.
nos lleva a conectar mucho con la energía también de lo que nosotros hemos venido haciendo en tiempo atrás, se vuelve muy reflexivo, se vuelve muy compasivo también. Entonces, la energía que ofrece este tránsito, lejos de tener que ver con documentos y citas y llegadas tempranos y que si me equivoqué o no me equivoqué, pues, lejos de todo este trabajo externo, pues, por el contrario, lo que viene a hacer este Mercurio es a poner, eh, un poco de conciencia, un poco de insight en temas muy personales, en temas muy íntimos, en temas dónde encontrarlo, en temas de cómo me estoy sintiendo, de cómo logramos interpretar y colocar en palabras algo que yo estoy sintiendo. Eso sí es un Mercurio en Cáncer. ¿Cómo voy dándole una comprensión a lo que ha sido incluso los traumas? Porque en cáncer es el signo donde nosotros vamos guardando, yo le llamo siempre que es una gran mochila donde nosotros vamos guardando nuestros traumas. Cáncer es la zona donde nosotros venimos depositando temas del ayer. Cáncer es una zona donde casi siempre que nosotros trabajamos esta área de la vida, pues es dolorosa. Entonces, la gran fortuna, por así decirlo, la gran oportunidad que nos ofrece, en este caso, un Mercurio estando en estas líneas, pues nos ofrece la gran ventaja de poderle dar una narrativa o de poderle dar una conexión distinta a todo lo que ha sido nuestros procesos, en este caso externos. Entonces, desde ese ángulo o desde esa línea, pues sí se vuelve muy interesante todo lo que nosotros podamos hacer, especialmente con los traumas, con el ayer, con lo vivido, con lo que hemos pasado, con lo que nos ha causado dolor. Y en esa línea de espacio-tiempo o en ese punto específico, pues se vuelve muy interesante saber que tenemos un Mercurio retrógrado que nos permite trabajar todas estas áreas o todos estos temas. Aprovecho para saludar a las personas que están en TikTok. Un abrazo. Aquí está, por ejemplo, Junix. Aquí está Miriam Prada. También está por aquí Rubia. Quiero hacer una pregunta. eh, no teniendo a Júpiter en Leo, ¿cómo implica? Bueno, esta es una pregunta del tema. El tema que estamos trabajando hoy es Mercurio retrógrado en Cáncer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Das cursos, muy buenos días. Sí, ahí arriba ustedes encuentran ahí arriba en TikTok, ustedes encuentran el link de la escuela, también en YouTube, las personas que están viendo en Facebook, en Instagram, también ustedes encuentran los links de la escuela Centro Holístico para que se puedan inscribir a las clases de astrología. Vamos a empezar Astrología 3 la próxima semana para los que están preguntando. Buenos días, maestro. Un abrazo también para ustedes por aquí compartiendo el tema principal que nos atañe y uno de los aspectos más sonados que vamos a tener, que es Mercurio retrógrado en Cáncer. Hoy no empieza, empieza el día lunes, pero es importante mirarlo desde acá. No es aconsejable, dice por acá. Puedo iniciar, bueno, está por aquí un abracito. Muy buenos días también. Capricornio, ¿cómo nos afecta? Pues realmente no afecta a ningún signo. Mercurio retrógrado no afecta a ningún signo. Entonces quédense tranquilos que Mercurio retrógrado en Cáncer no afecta a ningún signo del zodiaco. Realmente que podamos decir que haya una afectación con Mercurio retrógrado en algún signo, no los afecta. No hay tal afectación, no va a pasar esto. Entonces podemos descansar todos los signos del zodiaco porque realmente Mercurio retrógrado no afecta a ningún signo. Entonces, pues esto ya es una ventaja, ¿no? Escuchar esta información, esto ya es una ventaja. Saber que Mercurio retrógrado no afecta a ningún signo del zodiaco, eso ya nos quita una cantidad de peso de la espalda. Entonces ya podemos estar tranquilos por ahí porque realmente no afecta. Ahora, ¿a qué nos convoca? ¿A qué nos convoca? ¿A qué nos invita a todos los signos del zodiaco? Mercurio retrógrado en Cáncer es una invitación. Esta invitación o estos aspectos, ¿sí? Estos aspectos nos lleva mucho a tener, en este caso, una renarrativa distinta acerca de nuestras emociones. Esa es la tarea con Mercurio retrógrado en Cáncer. Aquí me pregunta Claudia, ¿por qué no afecta a ningún signo? Porque los planetas no afectan a ningún signo del zodiaco. No es la función. Eso es quizás un error o es un sesgo de parte de nosotros que le hemos dado dicha interpretación, diciendo que el planeta afecta a algo.
realmente no. La función universal y la función cósmica y la función planetaria y la función del eje principal del universo es evolutivo. Es como decir que el sol afecta a tal persona o que la luna afecta a tal cosa. Entonces no afecta. Eso es una gran ventaja. Incluso Mercurio, cuando está en estas fases retrógradas, nos invita a cambiar ese léxico, a cambiar aquellas palabras, porque entonces, ¿qué pasa si nosotros aceptamos y nosotros decimos que sí, que Mercurio afecta? Entonces nos volvemos personas excusas. Ay, es que me pasó tal cosa. Claro, Mercurio está retrógrado y afecta mi signo. Entonces, por eso me quedó mal esto. Claro, Mercurio está retrógrado, me afectó. Entonces, como me afectó, pasó tal cosa. Y empezamos a justificar faltantes y empezamos a justificar y a buscarle situaciones a la vida que nada que ver con el tránsito. Entonces, desde esta línea es donde es como decir, claro, como está lloviendo, eso afectó la comunicación que tuve contigo. Como que qué tiene que ver el que esté lloviendo con que tú y yo estemos hablando, por ejemplo. Son temas de esto, ¿no? Entonces es una gran ventaja saber que Mercurio retrógrado en Cáncer no llega a afectar a ninguno de los signos del zodiaco. De esta manera, pues ya tenemos mucha información. Ya de esta manera podemos entender un poquito más a fondo qué es lo que nos viene a enseñar. Entonces, si Mercurio retrógrado no afecta a ningún signo, ¿qué significa? ¿Qué traduce? Eso sí es interesante, saber verdaderamente qué significa y qué traduce. ¿Por qué? Porque una cita se puede perder estando Mercurio directo o estando Mercurio retrógrado o estando Mercurio en cualquier signo. Usted puede perder una cita médica, usted puede llegar tarde, a usted se le puede olvidar algo y no necesariamente porque Mercurio esté retrógrado, entonces se le olvidó la cita. No necesariamente porque Mercurio esté retrógrado en tal signo, fue por eso que usted perdió, llegó tarde o no le llegó el correo o se le borraron unos datos en la computadora. Eso pasa estando Mercurio directo, estando Mercurio retrógrado, estando Mercurio en cualquier signo. Eso puede pasar en cualquier momento, eso es humano. Eso no está determinado única y exclusivamente por Mercurio retrógrado. Lo que pasa es que por la desinformación se repitió esto y de ahí para acá se siguió repitiendo como cliché, ¿sí? Y ya se volvió como una moda repetir eso. Pero realmente ahí se pierde la esencia y el trabajo verdadero de lo que está significando un aspecto desde el punto de vista de astrología psicológica, humanística, de qué es lo que nos está diciendo verdaderamente eso en nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos hacer? Es un excelente momento, claro, es un excelente momento con Mercurio retrógrado en Cáncer, lejos, quitando la palabra de que si me va a afectar o no, para nosotros saber que tenemos 23 días, que tenemos un espacio de tiempo donde es demasiado propicio, ¿sí? Una invitación, donde es muy propicio que hagamos una reflexión, que hagamos una narrativa de cómo me estoy sintiendo, que empecemos a colocar en palabras lo que nos está pasando de manera emocional. Pero fíjense que este es un trabajo que exige voluntad, es un trabajo que exige que yo me siente o en este periodo de tiempo esté más reflexivo frente a algo. Eso es distinto a que si Mercurio me afecta o no. Entonces, realmente quitando un poquitico y entendiendo más de qué va el tema, pues entonces, a ver, se me queda pegado. ¿A alguien más le pasa? Bueno, algo le queda pegado. Maestro, a mí me apasiona mucho la astrología. Tengo unos meses siguiéndolo. Pues un abrazo, mi niña. Qué bueno que te guste y te apasione. Ayuda a poder transformar áreas de nuestra vida. Rubia, eso está precioso. Mira lo que dice Rubia. Em, Cambiar el que tiene que afectar porque nos ayuda a transformar. Claro, cuando Mercurio llega a esta zona, nosotros logramos comprender. Recuerden que una de las fases de Mercurio es la comprensión. Una de las fases de Mercurio es el entendimiento. Uno de los trabajos principales que hace este planeta es comprender algo que está pasando en nuestras vidas. Entonces, cuando Mercurio ahora que entra en esta fase retro, pues es un gran analgésico que nos permite como llevar al fondo y decir, claro, esta parte yo no la había visto, pero
para poder darme cuenta, para poder entender algo que yo no había entendido, obligatoriamente necesito recordar, necesito llevar a los hechos, necesito hacer como todo ese trabajo de campo, por así decirlo. Necesitamos como que hacer toda esa retórica y empezar a ser conscientes verdaderamente de qué es lo que me está diciendo ese tránsito en particular. ¿Sí? Es como empezar a tener una conciencia distinta, una conciencia relevante que me permita como ir un poquito más allá y salirme, quizás, en este caso, eh, de los temas tradicionales o de los temas normales, por así decirlo, y tener esa gran capacidad de ir un poco más allá, de ir más lejos de lo normal, ir un poquito más lejos de lo usual. Entonces sí que es un tránsito que nos convoca bastante, que nos invita muchísimo, pues a que podamos verlo, hacerlo de una manera distinta. Esto es bien interesante para todos, de todas formas. Esto casi que nos ayuda también a que nosotros podamos estar en otra línea de tiempo y, ¿por qué no decirlo? También vivirlo de una manera diferente. Voy a aprovechar para saludar a las personas que están en Facebook también. Por aquí está Delia, por aquí está María, casi a veces no saludo a los que están en Facebook. Diana Gutiérrez también está por acá. A Nancy también está por acá. Buenos días, soy acuariana. Y voy a permitirme compartir la carta, en este caso, que tenemos para ir analizando un poquito más a fondo qué más trae. Entonces, esta carta nos ayuda como a tener una interpretación y la carta siempre pues es un punto de guía, ¿no? Entonces, vamos a mirarla desde este contexto, cómo se ocupa, y de acuerdo a esto, vamos a trazar algunos temas importantísimos, bueno, que a mí me parece y yo considero que son de suma importancia, sobre todo cuando estamos haciendo este tema de la carta y de Mercurio, y eso también les ayuda a ustedes como para que lo vean diferente y lo puedan tener desde una línea distinta. Vamos a mirar si esto se deja colocar. Vamos a mirar por aquí. Si esto se permite, voy a ir colocando estas líneas. Permítame un segundito. Vamos a mirar este tema. Permítame un segundo. Permítame enunciar como este tema de si está pasando, de si no está pasando, de cómo va a ser en el caso de mi vida, cómo va a ser en el caso de los demás, cómo se va a ver relacionado. Casi siempre como que nos va contando una historia distinta, ¿no? Como que también nos invita a que tengamos un punto de referencia del que por lo general a veces como que no le prestamos tanta atención, ¿no? Como que a veces no es tan usual que seamos como tan conscientes de esta energía. Y sí, a mí me parece muy importante, me parece de suma importancia que nosotros tengamos también esta capacidad de entender que no es tanto que el planeta llegue a generar un punto de afectación sobre mi vida, o en este caso que llegue a ser un punto de interpretación, o como lo decían de pronto algunos de ustedes, de cómo me va a afectar, sino que tengamos la oportunidad de ir un poquitico más allá, que tengamos esa oportunidad de estar viajando más allá de lo normal, más allá de lo cotidiano, y tener esta gran ventaja de darnos cuenta que a la final del día, pues cada vez que nosotros, en este caso, cada vez que nosotros empezamos a tener un efecto con este Mercurio retro, pues por el contrario, es un paso de la vida o es un tema que nos invita a tener como mayor referencia frente a eso. Entonces yo creo que aquí es de vital importancia que lo podamos tener. Recordemos un poco las fechas, recordemos un poco el tema principal, el foco que estábamos teniendo hace un momento y vale la pena aclarar que en esta versión o en esta oportunidad va a empezar el efecto retrógrado a partir de este lunes, ¿no? Recordemos esto, que esta fecha nos ayuda mucho a ubicar el tiempo. Entonces va a ser a partir de este lunes 29 y Mercurio empieza a hacer su efecto de retrogradación. Específicamente lo va a llevar a cabo si nosotros empezamos como a tener una recta de tiempo, o si empezamos a analizarlo un poquitico más a profundidad, pues nos vamos a dar cuenta que
vamos a tener 25 días de un Mercurio retrógrado, tomándolo como referencia desde este lunes y en este caso llevándolo a cabo o teniendo la referencia de que va a estar o va a estar haciéndolo hasta el día 23 de julio. O sea que esto es más o menos 25 días, ¿no? Si empezamos a verlo desde esta línea de tiempo, pues son 25 días que vamos a tener. Eso es bueno, eso es un tiempo bastante prudente para este Mercurio. Quitarnos un poquitico la idea, ¿no? Yo creo que con que hagamos este ejercicio, eso nos va a ayudar muchísimo a quitarnos la idea de que siempre son papeles, de que siempre son documentos, de que siempre, en este caso, es algo que no se sabe muy bien o que siempre tiene que ver con algo negativo o la palabra, como decíamos hace un rato, retirar un poco este tema de Mercurio retrógrado de cómo me afecta. Pues realmente no hay ninguna afectación. Realmente lo bonito de esto es que no hay una afectación, pero nosotros sí que podemos aprovechar ese tiempo para estar como más conectados con el tema, ¿no? Como para poderlo hacer de un punto más agradable. Entonces, desde esta línea de tiempo sí es interesante llevarlo y sí es interesante poderlo asumir desde acá. Así las cosas, estos 10 grados, yo voy a aprovechar para conectar aquí el mandala mientras esta carta que estoy compartiendo es del lunes, justamente de este lunes que vamos a tener este Mercurio retro. Y voy a hacer algunos trazos que me parecen claves o me parecen importantes para determinar desde qué lugar hasta qué lugar va a estar conectado, desde qué línea de tiempo va a estar conectado, desde qué tema se va a estar realizando y sobre todo tener en cuenta que si Mercurio está en esos grados de cáncer o si va a empezar a hacer su efecto de retrogradación como los vemos acá, yo les voy a poner aquí porque algunos me están preguntando de qué es el tema, como que ya Mercurio retrógrado se siente. Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado es el tema, entonces, claro, pueda que haya, voy a señalar, a colocar la flecha, aquí está Mercurio retrógrado, ahí podemos ver la R, ¿verdad? Y esto va a pasar en el grado 26 de cáncer. O sea que vale la pena mirar qué tienen ustedes o qué se tiene en este caso, qué es lo que se tiene en estos, específicamente en estos grados, puesta en la marcha esa zona de los primeros grados de cáncer, sí, esto sí es una realidad, porque esto nos va a ayudar mucho a que tengamos muy presente cómo se va a estar replicando esto en nuestra vida. Entonces, claro, es supremamente importante que nosotros miremos cuáles son esos graditos. Quiero hablar un poquitico de algo que es interesante verlo, saberlo, conectarlo, y a mí me parece que es muy prudente también, ahora que tenemos esta retrogradación de Mercurio, tener la capacidad de poder hablar un poco más allá de lo que verdaderamente significan estos aspectos, ¿no? Uno. Y dos, aparte de esto, tener como esa facilidad de poder determinar realmente qué es lo que sucede cuando hablamos que un planeta está retrógrado. Siempre que nosotros en astrología escuchamos la palabra de que X o Y planeta está en una fase estacionaria y luego pasa a la fase de retrogradación o tiene un periodo de tiempo retrógrado, pues obedece básicamente, no obedece a nada más, sino obedece única y exclusivamente a un efecto visual. O sea que quitemos de nuestra mente que cuando un planeta está retrógrado es porque realmente el planeta se esté devolviendo. Tal cosa nunca ocurre. Cuando Mercurio está retrógrado no es que el planeta se devuelva. No, esto no pasa. Esto no es de esa manera. Claro, la palabra retrógrado como que automáticamente nos da la idea de que sí, de que en efecto el planeta se está devolviendo. Pero astronómicamente, si nosotros pudiéramos salir del planeta y astronómicamente pudiéramos darnos cuenta de si verdaderamente el planeta se está devolviendo o no, pues tal cosa no ocurre, tal cosa no está pasando, o sea, tal cosa no es, o sea, a la final del día, tal tema no está pasando por ahí. Sin embargo, nos da la sensación, y esto es un efecto netamente óptico,
desde el punto de vista de la Tierra, como terrícolas que somos, estando habitando este planeta, si nosotros observamos desde el planeta, nos da un efecto visual de cómo si el planeta se estuviera devolviendo. Pero aclaremos que en realidad esto no pasa. Es simplemente un efecto visual. Es un tema netamente visual que nosotros vamos a tener allí. Entonces, desde esa línea o desde ese punto focal, pues es muy interesante, porque si la astronomía nos está diciendo que el planeta no se devuelve, sino que apenas está haciendo una Z, y eso tiene mucho que ver con la velocidad que tiene el planeta Mercurio y la velocidad que tiene nuestro planeta Tierra. Entonces, más bien somos nosotros, nuestro planeta, es nuestro planeta quien alcanza una velocidad por la órbita, alcanza una velocidad aparentemente superior a la del planeta Mercurio, que al momento de nosotros ver el otro cuerpo celeste, al ojo humano nos da la sensación de que el otro planeta se está devolviendo, pero es un efecto netamente visual. Tal cosa no ocurre. El planeta sigue su curso de manera normal, el planeta sigue su órbita, el planeta va a su velocidad, Mercurio sigue a la velocidad que siempre ha estado, ¿ya? Pero a este efecto óptico es a lo que nosotros comúnmente le llamamos que el planeta está retrogradando para poderlo poner en palabras. Pero si nos vamos, repito, a la marcha y si nos vamos al exterior, el planeta nunca se devuelve. El planeta sigue su círculo normal. Los planetas no se devuelven. Los planetas nunca se devuelven. Siempre están en su órbita, siempre están en su espiral. Cada planeta, Mercurio, Marte, Venus, cada planeta sigue su órbita, cada planeta está haciendo sus movimientos tal cual. Pero como el nuestro no está quieto, nuestro planeta no está quieto, nuestro planeta también se está moviendo, hay unos momentos de la eclíptica, hay unos ejes donde logra conectar que da la sensación de como si el otro es el que se queda atrás. Algo así de cuando nosotros vamos en un tren o cuando nosotros vamos en el carro y el carro está muy pegadito y nosotros adelantamos el coche y el coche también se va adelantando. Nos da la sensación de que el otro es el que se está moviendo y muchas veces somos nosotros los que nos estamos moviendo. Es un poco cruzadito, ¿sí? A veces es un poco enredado de poderlo entender, pero desde esa línea lo podemos tomar. Ahora, este evento astronómico, este efecto astrológico que nosotros tomamos, ¿en qué repercute? Esto sí es interesante verlo desde una astrología psicológica que nos permita aterrizar o que nos permita anclar este tema de Mercurio retrógrado. Como Mercurio es el planeta de las comunicaciones y Mercurio es el planeta arquetípico, es el arquetipo de los mensajes, de los correos, Mercurio es este planeta que todo el tiempo está en esa fase, pues claro, se le atribuyen todos los temas relacionados con la comunicación, se le atribuye todos los temas relacionados, por ejemplo, con los mensajes, con las citas. Claro, porque cuando nosotros hacemos una cita, utilizamos a Mercurio, hacemos una llamada, enviamos un mensaje, conectamos con la otra persona. Entonces, en estos efectos se suele decir de manera rápida, de manera jocosa, y lo que mencionaba hace un rato, se vuelve como, eh, se vuelve, ¿cuándo se nace? Entonces se vuelve un poquitico como de cliché que siempre que Mercurio está retrógrado afecta las comunicaciones y afecta no sé qué, y no es así. No es tan así. Por lo menos este Mercurio retrógrado en Cáncer no tiene nada que ver con las comunicaciones externas o con los temas de afuera, o que si tiene tal otra, o que si no, no tiene nada que ver, no es por ahí. Entonces, en esta fase de tiempo, pues es muy benéfico, bastante benéfico que lo podamos vivir desde esta manera. ¿A qué si nos invita? Lo que decíamos, a que seamos como más. Hola Javier, te veo desde Uruguay. Me gusta mucho tu contenido. Acá escuchándote al firme. Un abrazo para María, que está desde Uruguay. Ella nos ve desde TikTok. Un abrazo para ti. Qué rico que nos estés viendo. Laura Astral, buenos días. Salúdame, dicen por aquí. Olga, ¿cómo están? Buenos días. Y aquí hay una pregunta que acerca de Mercurio Retro que me están contando. ¿Quién se llama?
Olguita, Olguita dice, bueno, cuenta por favor cuando se nace con Mercurio retrógrado. Es una ventaja en muchas áreas de la vida y pueda que reste y puede llegar a ser una desventaja en otras tantas. Nacer con Mercurio retrógrado no es ni malo ni bueno. No es ni malo ni bueno. Si tú miras tu carta natal y te das cuenta que naciste con Mercurio retrógrado, eso no es bueno, pero tampoco es malo. Es lo primero que tú debes saber. Lo primero que debes saber. Nacer en la carta o tener, evidenciarse en la carta natal que tienes un planeta retrógrado, eso no es malo. No solamente de Mercurio, Saturno, Venus, si tienes a Venus retrógrada, si tienes a Mercurio retrógrado, esos son mitos y leyendas, esos son fantasías. Eso es una astrología fácil y una astrología, eh, quizás la palabra para decirlo, barata. Tener a un planeta retrógrado no significa que esté algo mal en ti. Falso de toda falsedad. Si tienes algún planeta retrógrado, lo primero que debes hacer es ser consciente que no es ni malo y tampoco es bueno. Es simplemente una característica. Es como decir que las personas que nacieron de noche es malo y las personas que nacieron de día, entonces es bueno. O es como decir que una persona que nació cuando estaba haciendo sol es bueno y que cuando una persona nació había tormenta y entonces es malo. Eso es astrología barata, astrología que nos sirve. Un tipo de astrología que ha sido interpretada por un X que se inventó eso y dijo que un planeta retrógrado es malo en la carta y otros tantos de atrás siguieron repitiendo lo mismo y entonces se volvió un mensaje y se logró propagar ese mensaje y entonces se quedó en la psique de muchos de que tener un planeta retrógrado es malo. No, no es ni malo ni bueno, es lo primero que tú necesitas saber. Entonces, a todos los que me están preguntando, aquí en TikTok, entonces, ¿qué trae lo retrógrado? ¿Sí? Lo primero que hay que saber es que no es ni bueno ni malo. Hay personas que nacen de día y hay personas que nacen de noche. ¿Cuál de las dos es buena y cuál de las dos es mala? ¿Es malo nacer de noche? ¿Es malo nacer de día? No, eso tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver absolutamente. Entonces, como yo sé que eso es un tema muy sensible y que es un tema desde ahí, eso simplemente está hablando una característica. Tú puedes tener a Marte en algún lugar de tu carta, yo también lo puedo tener en otro lugar de la carta y cada uno de nosotros vamos a tener al planeta Marte o al planeta Mercurio en lugares distintos. Buen día, maestro, desde Azul, provincia de Buenos Aires. Pues vea, nos saludan desde Buenos Aires. Un abrazo para todos los que están en Buenos Aires. Saludos desde Uruguay, dicen por acá. Un abrazo también a los que están en Uruguay. Ve, mucha gente nos habla desde Uruguay, desde Argentina. Acá en YouTube veo que hay hartas personas y hoy están muy conversadores los de YouTube. Algo algo que no es tan usual, que me emociona, de hecho, que estén así por acá. También están acá en TikTok. Entonces, ¿qué trae lo retrógrado? Lo retrógrado, el hecho de nacer con un planeta retrógrado, lo único que sí nos está diciendo es que las características o las fortalezas o las cualidades de dicho planeta, dice por acá, qué delicia live temprano. Paola Capo, llevamos en live hace una hora y usted acabó de llegar. ¿Cómo así que live temprano? La que está llegando tarde eres tú. ¿Ah? Ahí está Paola Capo en YouTube diciendo, ay, qué delicia, un live tempranito, gracias. Pero llevamos una hora, su merced. Llevamos desde las 5 de la mañana live. Usted es la que acaba de llegar. O sea, la que está llegando tarde a los live es otra. Aquí los lives se están haciendo temprano, cumpliéndole a la pasión, cumpliéndole a la energía, cumpliéndole a los tránsitos que nos invita. Maestro desde Uruguay, tienes muchos fanáticos. Ya estoy viéndome que desde Uruguay va a tocar hacer un viajecito a Uruguay, porque vea, todos los que están en YouTube, que desde Uruguay, Uruguay, Uruguay. Instagram, Uruguay. Dice Laura Astral se ríe. Sí, sí, es que ella es acuario, entonces a mí me gusta
A mí me gusta así, y a ella le gusta también. Estuvimos en el, ¿cómo se llama? Estuvimos en el Retiro de México, en las pirámides de Teotihuacán, y fue una experiencia muy agradable y reí mucho. Creo que no había reído tanto hace muchos años. Entonces, fueron 2 días de paseo para mí en haberme reído en ese momento. Bueno, volvamos al tema. No le digo que siempre que llega ella es a descoordinar o la clase o a descoordinar el live o a algo. Ahí está la energía de Acuario ascendente en Géminis. Entonces, volvamos al tema. Primera cosa que es importante sacarlo, ¿no? Quitémonos de la cabeza ese cliché de que un planeta retrógrado es malo. ¿Cómo hay que verlo? Pues hay que verlo como algo ni bueno ni malo, simplemente es. Es una característica astrológica, es una característica de que hay muchas personas. Yo he conocido cartas de personas que tienen 4 o 5 planetas retrógrados y tienen una vida, tienen un trabajo, se mueven, hacen cosas, viajan, viven, también tienen desafíos, igual que una persona que tiene los mismos planetas directos. Entonces, ni tener planetas directos garantiza nada, ni tener planetas retrógrados significa que entonces yo no voy a poder. Ojo con eso, porque esa es astrología fácil y esto es astrología de principiante que nada tiene que ver con el tema. No, y en cambio, sí, esa interpretación o ese tema sí puede llegar a sesgar y sí puede llegar a causar gran daño en una persona. Imagínate decirle a una persona, no, es que usted tiene 3 planetas retrógrados, entonces usted no puede, cuando eso es falso de toda falsedad, no tiene nada que ver por ahí. Ahora bien, ¿qué es importante saber? No solamente del planeta Mercurio, sino de cualquier otro planeta que esté retrógrado en la carta de nosotros. ¿Qué es importantísimo saber? Que ese planeta que está retrógrado, sea Marte, sea Venus, sea Saturno, sea Mercurio, ese planeta que está retrógrado, sobre todo planetas retrógrados personales, personales. ¿Cuáles son los planetas personales? Sencillísimo, son solamente 7 planetas personales, no hay más. O sea, esto tampoco lo veamos que es cosa por allá, no, son 7, no hay más. Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio. Luna y Sol. Esos son los 7 planetas personales, que a la final de esos 7, la Luna y el Sol nunca van a tener un efecto retrógrado, la Luna y el Sol nunca están retrógrado, solamente los otros 5. Lo que sí podemos aterrizar es, o lo que sí nos están diciendo esos planetas retrógrados, es que toda la energía de ese planeta, todos los componentes, todos los arquetipos y toda la influencia que puede llegar a ejercer dicho planeta está ocurriendo en nuestra vida de una manera diferente y que nosotros requerimos de unos elementos distintos para accionar esa energía. Esto es espectacular. Por eso la astrología es espectacular, porque cuando la persona comprende qué le está diciendo ese planeta retrógrado en su carta natal, pues puede moverlo, puede mover esa acción y hay muchas cosas que puede hacer de manera a voluntad, ¿sí? Entonces ya se vuelve interesante ahí. Y figúrense ustedes que ya deja de ser como ese gran tormento, deja de ser ese gran tema de que si el planeta está retrógrado o no. Bueno, dice por acá, buen día maestro, saludos desde Cali, un abrazo para Tita también que nos está viendo. Maestro, ¿cuál es el tema de hoy? O el tema de hoy que estamos compartiendo y la carta que tengo en este momento ahí, estamos hablando acerca de Mercurio que empieza su fase de retrogradación. Mercurio se pone retrógrado este lunes 29 de junio y lo va a estar haciendo hasta el 23 de julio. Va a tener una fracción de más o menos unos 25 días donde lo va a estar haciendo en el grado 26 de cáncer y se va a devolver, se va a retrogradar hasta el grado 16 de cáncer, o sea, van a ser 10 graditos. 10 graditos por los que cabe aclarar que Mercurio ya pasó por esos 10 grados y ahora hace un efecto retrógrado de para atrás, ¿no? Dice por acá, tengo Mercurio retrógrado en Virgo casa 2. Excelente. Por ejemplo, lo que está diciendo Vale es que ella tiene a Mercurio retrógrado en Virgo en la casa 2. Eso está genial. ¿Qué tiene que saber ella? Que no es ni malo ni bueno, simplemente es una característica. Hay quienes nacen con Mercurio directo, hay quienes nacen con Mercurio en una fase retrógrado.
Que si el uno da más que el otro, eso es igual. Que afecta en la carta, no, eso no afecta en la vida de una persona. Eso no afecta. Decir que un Mercurio retrógrado afecta, no, no afecta. Realmente no hay una afectación. Que ella, por ejemplo, tiene una invitación con ese Mercurio retrógrado en Virgo en la casa 2 a ser mucho más analítica, a ser mucho más introspectiva, que tiene unas características del detalle mucho más afinadas incluso que cualquier otra persona. Claro, claro, claro que sí, porque ese Mercurio retrógrado en Virgo en la casa 2 la faculta. Observen que Mercurio retrógrado muchas veces faculta a la persona para moverse o administrarse de una manera distinta a la que la podría hacer cualquier otro nativo que pudiera llegar a tener esta energía directa. O sea, a la final y sí le está funcionando. Buenos días, dejo los datos míos para mi carta astral porque no sé o no sé correctamente, dice algo, tengo a Mercurio retrógrado a 14 grados en la casa 2 en Cáncer. Bueno, esto está muy, muy bonito porque, claro, ahora mismo Mercurio como hace el efecto retrógrado en el signo de Cáncer, pues no solamente tú vas a tener el retorno de Mercurio, sino que además es una invitación a reevaluar asuntos que se estén desarrollando en esta casa. Lo que sí podemos decir es que cuando Mercurio está en una fase de retrogradación, invita, obviamente, invita de manera contundente a todos aquellos nativos cuyas cartas o cuyo efecto haya sido con Mercurio retro. ¿Sí? Y cuando se pone directo, pues empieza a trabajar más también con los Mercurios directos. Sí podríamos decir a nivel de la psicología, a nivel de una astrología humanista, sí podemos decir que cuando el planeta empieza a retrogradar, es como si enviara un mensaje para todos aquellos nativos que nacieron con este aspecto a que reevalúen y revisen. Sí, es como un llamado a la acción, por así decirlo, un llamado hacia estos nativos que tengan esta posición astrológica, o sea, que sí está muy bien. Leticia dice por acá, entonces de retrógrado en cáncer, mi cumple es el 2 de julio. Es una ventaja, digamos que tener a Mercurio retrógrado se nos vuelve también un tema muy rico para poder sanar, curar, liberar eh, cualquier sinónimo que pudiéramos utilizar a sanar, curar, comprender, pasar, aliviar. Llevar un poco más de comprensión hacia esa zona emocional, ¿no? Recordando que este signo, recordemos la clave de cáncer. Una de las claves de cáncer son los traumas. Por eso gran parte de los traumas en la carta natal se observan en el signo de cáncer, porque cáncer es el que contiene. Cáncer es el signo que es el cuncho, le llamo yo. Me gusta utilizar esto de que cáncer es como el cuncho que logra retener una cantidad de efectos en nuestra vida. Entonces, por esa línea se puede mover, ¿no? Eso sí puede pasar. Eso sí pasa, de hecho, con este Mercurio que tenemos, eso sí nos ocurre bastante. Entonces, aquí sí debemos ser como muy sigilosos en esa puesta de tiempo, ¿no? En ese tema también hay que ser muy, muy concretos en esta línea, ¿no? Cuando Mercurio está en este lugar de cáncer, pues imagínate, es tenerlo prácticamente en los traumas, de donde vienen los traumas de niñez, de infancia, de la familia, de qué hicimos, de qué no hicimos. ¿Qué es lo que pasa o qué sí podemos decir con este Mercurio retrógrado? Que las emociones, ojo acá, que esto sí es clave y ya ustedes me lo van a decir, que de hecho la mayoría o algunas cartas que he podido leer últimamente o algunas consultas que he tenido entre la semana pasada y esta, sí lo he notado muchísimo y es el tema de que las emociones estén mucho más susceptibles, que las emociones estén, la palabra que yo he escuchado en las consultas es como a flor de piel, como que qué me pasa que últimamente me siento como muy sensible, que últimamente me siento como, sí, hay más capacidad emocional o como muy meditativa y demás, maestro, ¿por qué estás tan tapado? Mi niña, estoy tapado porque estoy en Bogotá y aquí en Bogotá está haciendo frío. Entonces, cuando estoy en Orlando, yo vivo en Orlando, pero ando por aquí haciendo cumplidos y trabajos y demás, por aquí en Bogotá, pero cuando estoy en Orlando, pues obviamente la temperatura de Orlando es distinta. En cambio, aquí en Bogotá el frío me hace enruanar, el frío me hace acudir a mis viejos chales, ¿verdad? Y entonces desde ahí que los utilizo, por el frío.
Entonces sí, este Mercurio en Cáncer tiene como esa facilidad de volverse un poquitico y, ¿por qué no decirlo? La zona Cáncer está siendo muy ampliada. De hecho, ahí ha estado, pues calculen, si alcanzamos a ver en el mandala, ahí se puede apreciar, yo lo voy a encerrar acá, una conjunción que tenemos entre el sentido de Mercurio y Júpiter. Esta conjunción hace que lo que estemos recordando o lo que estemos interpretando en temas del ayer sea como muy sensible o sea como muy expansivo, ¿no? Que también se esté exagerando. Recuerden que una de las características del planeta Júpiter cuando está en Cáncer es la exageración. Entonces, si Mercurio también está pasando por ahí, es como ver o comprender ciertos grados de exageración que a lo mejor no es tanto, pero lo podemos llegar a percibir de esa manera, ¿no? Bueno, voy a leer por acá los mensajes, algunos temas. Buen día, Javier, desde Rosario, Argentina, con Mercurio Sagitario. Un abrazo para ti desde para Argentina, mira. Mercurio también en Sagitario. Claro, de todas formas, también cabe aclarar otro punto importante, y es que esta fase de Mercurio retrógrado en Cáncer activa, donde quiera que nosotros tengamos el propio Mercurio, la propia interpretación, pues obviamente que la va a interpretar, la va a activar, digamos que la acelera un poquito más. Vení a Argentina para saber lo que es frío. Ya sé que por allá están en invierno. Ya sé que por allá en esta época están en invierno, entonces eso también hace lo suyo, ¿no? Desde Colombia. Claro, me imagino que al sur, en este caso, están viviendo el extremo invierno y se debe sentir bastante también este tema, ¿no? Am, Hoy amanecimos con 4 grados, dicen, ¿dónde estás tú? Dice que hoy amanecieron con 4 grados. Buenos días, maestros. Saludos desde México. Un abrazo también para ti, para Jess. Desde Desde Rancagua, Chile, un abrazo para la gente de mi país, Colombia. Ay, un abrazo también para ti. Mira, Chile, Uruguay, Argentina. Hola México, soy ascendente cáncer. ¿Qué piensas? Bueno, pues para los ascendentes en cáncer, esto sí podemos hablarlo un poquito más a fondo. Si Mercurio va a estar retrogradando en cáncer, pues es un gran activador del eje emocional para todos. O sea, aprendamos también un poco de tomar la astrología más completa, ¿no? No tan sectorizada, no tanto que esto le está pasando a cáncer, porque todos tenemos una zona cáncer y todos tenemos unos elementos agua, que obviamente esto va a estar trabajando en todos los signos, Cáncer, Escorpio y Piscis. Entonces, esto sí nos está contando que esta dinámica emocional o todo lo que tenga que ver con el punto foco de nuestras emociones, pues no solamente está siendo expandido por Júpiter, sino que ahora le cae el mosco en la sopa, que es Mercurio en un efecto retrógrado que logra tener una interpretación un poco más jupiterina, exagerada o exaltada quizás. ¿Qué es excelente ejercicio que podamos hacer? Sí podemos entrar en una conversación con nosotros mismos, reevaluar, revisar, y tampoco se trata de sanar por completo, pero el hecho de que nosotros pensemos en qué fue lo que pasó, el hecho de que nosotros nos devolvamos un poquito a entender qué fue lo que se dio o qué fue esto que ocurrió en mi vida o con X persona, no sé, ustedes lo pueden ubicar en una relación que hayan tenido hace poco, una relación de amistad, una relación con los parentales, con los padres, eh, puede ser una relación, ¿por qué no decirlo también con un amigo, relaciones con parejas? Como que mirar eso, ¿no? Relación con allegados, con jefes, cómo me estoy relacionando, cómo estoy conversando y cómo también nosotros estamos haciendo, es que esto es tan delicado, pero hay que decirlo, cómo nosotros estamos dejando temas personales al otro. O sea que Mercurio retrógrado sí nos lleva a ese punto doloroso de cómo estamos creciendo en relación a nuestro mundo emocional. Vean, ustedes no se imaginan la cantidad de traumas,
cantidad de traumas que nosotros vivimos endosándole a personas que llegan a nuestra vida y personas que no tienen nada que ver con nuestros dolores, con nuestros temas emocionales. Este Mercurio retrógrado nos pone a trabajar en eso. ¿Por qué yo estoy pidiéndole explicaciones a esta persona? ¿Por qué yo quiero que esta persona me hable de X o Y manera? Eso es Mercurio retrógrado en Cáncer. Cuando nosotros no hacemos una renarrativa y no miramos y no hacemos una interpretación acerca de nuestros duelos, de nuestros traumas, de nuestros temas, pues inconscientemente empezamos a pedirle reclamos a jefes, amigos. Imagínate uno haciéndole reclamos al amigo, que por qué no me llamaste, que por qué no me dijiste, que por qué no me tuviste en cuenta. Todo eso es pedir espacios de vacíos internos. Cuando nosotros le decimos a una persona, ¿y por qué no me tuviste en cuenta? Pues esos son temas donde hacemos reclamos a personas externas. ¿Y por qué no me dices esto? ¿Y por qué no me hablas de esta manera? O estamos todo el tiempo también buscando la forma o estamos todo el tiempo pidiéndole inconscientemente, exigiéndole a la otra persona cómo me tiene que hablar o justificándome. Eso es Mercurio retrógrado en Cáncer. Como es tan difícil que nosotros atendamos los asuntos de trauma o los asuntos que nosotros estamos viviendo, resultamos pidiéndole inconscientemente o haciéndole reclamos a personas que nada que ver. Y la otra persona pues está en las mismas. La otra persona, si no tiene una buena educación emocional, pues resulta también enredando todo con todo. Y de ahí vienen los mercurios retrógrados, que son estas experiencias un poquito negativas a través de la comunicación o de la interpretación que estamos haciendo acerca del tono emocional del que yo le quiero colocar al mensaje. Observen muchas veces cuando ustedes envían un mensaje por WhatsApp, la otra persona lo lee y contesta furiosa. O cuántos de ustedes leen un mensaje de WhatsApp y le colocan una interpretación o le colocan un tono emocional que nada que ver. A veces no va por ahí. Entonces, esta es ¿por qué pasa? Analicemos este contexto. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nosotros cuando leemos o tomamos Mercurio, los mensajes o la información, le colocamos un tono emocional que ahí no está en el mensaje implícito el tema emocional? La interpretación emocional la colocamos nosotros al mensaje que estamos leyendo. Muchas veces la otra persona ni siquiera nos quiere ofender, muchas veces la otra persona ni siquiera nos está contando, no va por esa línea, pero yo le voy colocando la interpretación emocional que yo tengo. ¿Por qué pasa esto? Psicológicamente, ¿por qué se da? ¿Por qué los seres humanos actuamos de esta manera? ¿Por qué hacemos tal cosa? Es la manera en la que nosotros vamos conociéndonos y haciendo una renarrativa y es la forma en la que nuestra psique, es decir, nuestro inconsciente, logra sacar temas tabú o temas vacíos o carencias emocionales y por eso colocamos el punto y la coma donde no va. Y al colocar el punto y la coma emocional donde no va, resultamos interpretando el mensaje de otra manera totalmente distinta. Eso sí es Mercurio retrógrado en Cáncer que nos invita estos 25 días a revisar dónde están los faltantes y esto nos pasa a todos. Todos estamos partidos por dentro. Eso no es que se salve hasta el suscrito, o sea, me incluyo. Esto es para toda la humanidad. Todos estamos con alguna vasija rota. Todos tenemos algún pocillo esportillado en la casa. Todos tenemos algún plato está vencido, algún pocillo, algún vaso está por ahí esportillado. A nivel emocional, todos tenemos un vacío, tenemos un faltante, tenemos un tema por ahí que sí es claro, ¿qué pasa con el plato que está vencido o qué pasa con el vaso que está esportillado, que está agrietado? Es el que está por ahí al rincón. Nunca lo botamos, pero tampoco lo usamos. El pobre está por ahí. Eso a nivel emocional, este es el tránsito espectacular para que nosotros empecemos a sacar todos esos platos vencidos, todos esos vasos que están por ahí esportillados y empezar a remover todas esas energías trayendo esta analogía al contexto emocional donde vamos haciendo estos barrios de decir, ¿y yo por qué me siento así? Analizarnos, entrar en esa fase de ¿y yo por qué cada vez que me dicen esto, por qué será que yo reacciono de esta manera? Eso es un tono muy reflexivo con Mercurio retrogradando ahora en Cáncer. Cuestionarnos, hacer esa sugestión y cuestionarme de ¿por qué será que cada vez que esta persona me deja de hablar yo lo tomo personal?
¿Por qué será que esta persona cuando me habla, yo siento que me está ignorando? ¿Por qué será que cuando esta persona no me habla, yo siento que le caigo mal? ¿Por qué será que cuando... ¿Por qué será? Eso es Mercurio retrógrado en Cáncer. Empiezo a hacer una interpretación de los hechos emocionales que cotidianamente voy explorando en la comunicación con el entorno, no solamente con la pareja. ¿Por qué será que cada vez que alguien me dice tal palabra o cada vez que alguien me habla tal cosa, a mí se me activa el enojo, a mí se me activa el abandono, a mí se me activa la supervivencia? Eso es Mercurio en Cáncer, hacer ese análisis, esa introspección. Si ustedes se fijan, este es un trabajo muy psicológico y este es un trabajo muy de nosotros y es un trabajo en el que nadie se puede meter. Es que ni siquiera yo, como psicólogo, como astrólogo, como terapeuta, ni siquiera yo me puedo meter en la cabeza de la otra persona a decirle y a sacarle los vasos desportillados que tiene o los platos vencidos que tiene allá en su cabeza, ¿sí? Todo, mira, esto me encanta, este del aura astral. Eh, Espérame que aquí me está pidiendo una clave. Dice, todo, todo lo que se daña y se guarda emocional o físicamente nos bloquea. Ahí está el punto focal. Todo eso nos bloquea. Entonces, ¿qué hacer con Mercurio retrógrado ahora en Cáncer? Empezar a hacer eso. Empezar a hacer un barrido emocional, una interpretación de pregunta. Cuando Mercurio está retrógrado, significa pregunta o signo de admiración, signo de pregunta. Ese signo de pregunta que nos enseñaron en la primaria, eso es típico de un Mercurio retrógrado, como que interrogante. Ese interrogante y donde yo empiezo a interrogarme a mí mismo. Hagan ese ejercicio. Háganse este ejercicio todos estos 23 días a partir del lunes 29 de junio, este lunes que viene, que Mercurio empieza. Ahorita mismo Mercurio está en una fase estacionaria, pero a partir de este lunes empieza a tener su efecto retrógrado. Hagan ese ejercicio. Mercurio retrógrado significa interrogante. Me debo preguntar en el signo de Cáncer, hacia adentro, relacionado con la luna, mi mundo emocional. ¿Cómo interpreto mis emociones? No las emociones de los demás, porque eso no nos interesa. Con que nosotros aprendamos a interpretar nuestras propias emociones, con que nosotros empezamos a tener un significado verdadero, contundente, de por qué y para qué estoy sintiendo esto con nosotros mismos, que somos los que tenemos esa sustancia emocional en sangre, eso es suficiente. De ahí ya que si el otro lo hace o no, eso ya pasa a un segundo plano. Entonces, empezamos a decir, ¿por qué será? A cuestionarme. Cuando nosotros mismos nos preguntamos a nosotros mismos, se activa una parte de nuestro neocortex y de nuestra zona límbica que por lo general está quieta, dormida, anestesiada. Es distinto a cuando alguien me lo pregunta. Cuando alguien me pregunta algo emocional, la tendencia de nosotros es contestar desde el reptiliano. Fíjense esto tan interesante. Psicológicamente, ¿cómo se estudia? Alguien me hace una pregunta de tema emocional y yo contesto en automático, prácticamente contesto con la parte del cerebro reptiliana, que no es otra cosa más que el instinto. Voy a contestar instintivamente, o sea, lo que se me ocurre. Pero cuando es un tema emocional, cuando yo mismo me hago la pregunta a mí mismo, cuando yo mismo me interrogo, ocurre todo lo contrario. Hola, ¿por qué será que cada vez que esta persona me dice tal cosa, a mí se me activa la ira? Uy, me da un mal genio, me da un enojo que esta persona me pregunte esto, me da una ira que mi pareja me pregunte que en qué me gasté la plata, se me ocurre. Me da un enojo cada vez que me dice, cada vez que me habla de esto, a mí yo no sé qué me pasa que me entra como un algo. Eso es Mercurio retrógrado en Cáncer y usted va a encontrar ahí por qué cada vez que esa persona le hace esa pregunta, usted detona. ¿Por qué será que cada vez que mi amiga habla acerca de esto, a mí me entra una envidia? A mí se me desata una envidia por dentro, porque sí, eso se llama envidia. Eso es Mercurio retrógrado en Cáncer. ¿Cuál es la capacidad que tengo yo de reconocer y colocarle nombre, palabra, Mercurio, a mi mundo emocional, Cáncer, a mi seguridad o a mis bases o a mis temas? Entonces, fíjense que es una etapa de mucha espiritualidad, de muchísima espiritualidad, diría yo. Porque cuando empezamos a hacer eso, encontramos grandes insights.
Y fíjense que es algo que usted no necesita contárselo a nadie. Es algo que usted no necesita andar por la vida diciendo, ay, yo estoy haciendo esto o estoy haciendo lo otro. Simplemente usted empieza a entrar en esa introspección. ¿Que en qué favorece el aspecto astrológico? Favorece porque como tenemos ahorita mismo este paso de Mercurio retrógrado en Cáncer, nos facilita reconocer, porque lo más difícil de este proceso es reconocer. ¿Qué es lo fácil? Mercurio directo. Yo no. Envidia, ay, no, yo hace rato no tengo envidia, ay, a mí eso no me gusta, no, eso sí, terrible, no, y a mí me parece tenaz, la gente que es envidiosa, ay, no, feo, no, 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 a mí me parece horrible eso, uy, no, yo sí, eso sí, ay, Dios me ampare y me favorezca que eso no. Por naturaleza, todos los seres humanos somos portadores del gen de la envidia. La envidia es inherente al ser humano. Yo la puedo negar las veces que quiera, la podemos negar las veces que quiera, pero la envidia es, fíjense que esto es uno de los temas que se estudia en la astrología psicológica y en los temas incluso del desarrollo. La envidia es inherente al ser humano. ¿Qué significa eso? Que ese gen lo portamos todos de manera silenciosa, que a veces se activa más, a veces se activa menos, y ríanse de la bomba que voy a botar. Psicológicamente, todos los seres humanos expresamos la envidia, pero no con las mismas personas. Entonces, a mí se me puede activar la envidia con una pareja, a mí se me puede activar la envidia con un amigo, a mí se me puede activar la envidia. Es un activador, es un gen silencioso que portamos todos los seres humanos de manera biológica por el simple hecho de ser terrícolas, por el simple hecho de poseer cuerpo, por el simple hecho de poseer materia, huesos, por el simple hecho de existir. Eso está en nosotros, que no se activa a toda hora, pero se activa de manera silenciosa y de manera inconsciente. Ni siquiera nosotros somos conscientes de en qué momentos se nos activa la envidia porque no la aprendemos a reconocer. Eso es Mercurio retrógrado en Cáncer. ¿Cómo empezamos a retrogradar, a reconocer la raíz, a reconocer nuestro mundo emocional, a reconocer esa fase canceriana, a reconocer qué es lo que me compone como persona? Oye, mira, aquí dicen que saludos desde Japón. Aquí con la temporada de tornados. Mira, saludos también hasta Japón. Nos ven en Japón, en Uruguay, en Chile, Argentina. Saludos desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. Hola, Mariel, un abrazo. Rosario está por aquí. Muy bien. Reflexión, maestro. Claro, mi niña, son temas de reflexionar. Entonces, Mercurio retrógrado en Cáncer, eso significa, lejos de quitarle la superchería, quitarle un poquitico de cómo me afecta a mí, a mi signo. No, realmente es un tema donde estamos envueltos todos. Mercurio en Cáncer nos invita a hacer ese reconocimiento de esas partes, por ejemplo, a ser como muy enfático en reconocer todas esas partes y a reconocer todos esos lineamientos donde nosotros necesitamos estar ahí vivos. Vea, desde Chile, dice por acá. Ecuador, Liz, un abrazo para Ecuador. Buenos días, hombre bello. Dice Vanessa Estrella. Buenos días, mujer bella. Solemos ver en los demás lo que hay en nuestro inconsciente. ¿Sabían eso? Solemos criticarle al otro lo que está oculto dentro de nosotros. Solemos halagarle al otro y solemos simpatizar con la energía del otro porque es sincrónica y coherente a la energía y a la simpatía que nosotros portamos de manera interna. Cuando vemos belleza en la otra persona, es la forma en la que nuestra psique refleja parte del reconocimiento de nuestra propia belleza, pero como no nos podemos ver a nosotros mismos, porque los ojos ven hacia afuera, pues en el momento en que yo coloco el ojo afuera y veo que algo me gusta del otro, es una interrelación, es una conexión y es un intercambio también sincrónico de lo que gusta de mí, de parte de lo que hay en mí. Es imposible calificar al otro sin tener en cuenta la sustancia del origen de quien califica, es decir, desde el punto del observador. Pues mira, estamos diseñados para admirar en el otro gran parte de las cosas que yacen en el fondo de nuestro ser también. Pues bello, bello que estos programas y que estos live sirvan para eso, para espejearnos también en relación de lo que me gusta y de lo que no, porque eso es lo que me dicen ustedes. Javier, gracias, magnífico, tan bello, maestro. Pero así como soy así para muchos, pues no crean, para otros tantos,
pues soy todo lo contrario y eso está bien. Eso está bien, porque obviamente hace parte del punto reflejo. Entonces, cuando una persona ve y dice, no, este demoníaco, alguien que lo calle, alguien que calle ese calvo, pues también tiene toda la razón. Algo dentro de su ser, algo dentro de su psique se está reflejando dentro del punto calvo Javier Aragón que retorna hacia él conectándolo con esa información. Entonces, cuando ya entramos en esa lógica de cómo funciona y de cómo es que opera la psique y cómo opera el cerebro humano, la conciencia de la humanidad y de nosotros, pues también nos queda más fácil comprender desde dónde es que el otro me está calificando, bien sea con un elogio o bien sea con algo que no sea tan agradable. Conociendo ese principio de que cada quien logra calificar afuera coherente y sincrónico a lo que tiene por dentro, pues ahí también nosotros vamos entendiendo que no todas las personas tienen lo mismo por dentro. Pues es imposible a la final calificar como bello o como interesante algo afuera si dentro de mí en primera instancia no me parece que eso tenga valor. Lo más normal es que yo lo descalifique. Eso está interesante, mira. Todo esto es Mercurio retrógrado, ¿se dan cuenta? Que es mucho más allá de que si me afecta o no, sino que empieza a conectarnos con un tema profundo. Buenos días desde Sinaloa, calculen ustedes, vea, por aquí está Lucina en Sinaloa. Aquí también dice otra persona, habemos muchos conectados. Por favor, den tap tap, den like al maestro, se lo merece. Mira, gracias por eso. Jorge, claro. Jorge dice claro y conciso. Jessica, hola desde Chile. ¿Cómo estás, Sagitario? Yo siempre digo, no siempre a todos les caigo bien. Muy bien. Sofía desde Colombia, un abrazo también. Ahí está Sofía. Caracas, Venezuela, saludos. Hola maestro, me encanta verte por las mañanas. Un abrazo a mí también. Pues yo no los puedo ver, no los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. Por eso me tomo mi tiempo para leerlos porque es la manera en la que yo puedo utilizar mi Mercurio. ¿Qué es Mercurio? Observar, escuchar y hablar. Ustedes me ven y me escuchan, pero yo ni los veo ni los escucho, pero sí los puedo leer. Entonces aprovecho para activar mi Mercurio acá. Buenos días desde Buenos Aires, Argentina. Soy de Aries. Me encanta la astrología. Pues Ale, qué rico. Somos dos. Nos encanta la astrología. Silvana desde Argentina. Te veo todos los días. Un abrazo, Silvana. Saludos desde Virginia, Estados Unidos, también para ti. Karina. ¿Qué Mercurio tiene usted, maestro? Liz, yo tengo a Mercurio en Capricornio. Yo nací con Mercurio en Capricornio y soy de signo Capricornio. Ahí le dejo el dato. Soy Virgo, dice por acá. Norte de Argentina, el arte, tan bonito ese mensaje. Saludos desde Venezuela, un abrazo también. Desde Canarias, España. Ay, mire qué bonito desde Canarias. Saludos desde Bogotá. Bueno, un abrazo también para ti. Hola, me quedé porque me resonó muchísimo. Hola, me quedé porque me resonó muchísimo. Pues bienvenida. Casi todas las mañanas a esta hora trato de hacer live. Estos live que yo hago quedan grabados en mi canal de YouTube para los que están acá en TikTok. Todos los live que hago por la mañana quedan grabados en el canal de YouTube, entonces ustedes también los pueden volver a ver o los pueden relacionar allá, está genial y queda grabado ahí. Me aparezco en YouTube como Javier Aragón, psicólogo, astrólogo, Javier Aragón, ahí está y ahí ustedes encuentran todo el material. Buenos días, también dicen por acá. Hola desde Perú, Malala. Un abrazo para Malala. Hola desde Patagonia, Argentina. Mira qué bello. Abrazo desde Bogotá, Colombia. Abrazo, maestro. Te veré y conoceré en Cartagena. Soy Acuario. Ay, ¿verdad que tenemos un evento en Cartagena el próximo mes? Los que quieran participar, vea, se me ha olvidado. Gracias por recordármelo. Los que quieran participar, nos vemos en Cartagena. Vamos a estar haciendo el retiro de Júpiter en Leo y esto va a ser en La Arenosa, en Cartagena 2 días. Entonces va a ser el otro mes. Los que quieran información ahí en las redes sociales por interno les dan información. Y los que quieran hacerlo de manera online, que no vayan a venir o que no puedan venir a Cartagena, el mismo evento lo vamos a hacer este 4 de julio. Este 4 de julio vamos a estar haciendo el evento de Júpiter en Cáncer. Ahí estoy compartiendo en pantalla. Toda la información ustedes la encuentran ahí en los links en la parte superior. Vamos a estar haciendo este evento online en vivo
Júpiter en Cáncer. Con las cartas natales de ustedes vamos a revisar dónde está Júpiter, hacer el ejercicio de qué es lo que está pidiendo Júpiter en Cáncer. Este evento lo vamos a llevar a cabo el día sábado 4 de julio. Para los que están en México, en Córdoba, Argentina, en Chile, desde cualquier parte del mundo, va a ser online en vivo con las propias cartas natales de ustedes. ¿Cuándo? Este sábado 4 de julio. Sábado 4 de julio. Temática Júpiter en Cáncer. Vamos a ahondar en qué es lo que significa Júpiter en Cáncer, qué nos viene a enseñar para cada uno de nosotros, carta a carta, y obviamente ejercicios y un plan de 12 días, que es lo que trae o lo que va a durar Júpiter en Leo. Júpiter en Leo va a durar 12 meses, el cabo de un año, y saberlo interpretar de qué es lo que va a estar haciendo en los momentos más claves de nuestra vida. También vamos a ver en este taller de manera independiente con Júpiter en Leo cuáles son las fechas para que ustedes sepan con sus propias cartas natales cuándo son las fechas más propicias, cuándo son las fechas más acordes en las que ustedes también pueden resonar con esa energía de Júpiter en Leo durante los próximos 12 meses del año. Entonces, este taller se va a llevar online en vivo para los que están en Chile, Córdoba, Uruguay, Argentina, Panamá, los que están en cualquier parte del mundo, online en vivo, este sábado 4 de julio. Y de manera presencial va a ser en Cartagena en las fechas del próximo mes. Algunos de ustedes ya están inscritos, con algunos de ustedes me voy a ver en Cartagena de manera presencial, va a estar buenísimo. Entonces, ahí lo saben. Ve, aquí dice Claudia, mi Júpiter en casa 2 en Tauro, está genial. Claudia dice que nos vemos en Cartagena, allá nos veremos, un abrazote para ti. Mi Mercurio, 0 grados en Acuario, dicen por acá. Me encantan sus análisis, maestro. El mejor plan es verte y aprender de tanta sabiduría que nos transmites. Ay, tan bella, Miles. Un abrazo. Maestro, nuestra compañera de astrología, Silvana, hoy está de cumpleaños. Ay, Silvana, de astrología. Vamos a mirar dónde está Silvana de cumpleaños. Aquí a todos los que están desde Cundinamarca en YouTube, pues un abrazo, genial. Maestro, ¿dónde puedo buscar información para separarlo? Toda la información la consiguen en las redes sociales o ustedes pueden enviar mensaje, ahí encuentran los links para que se vayan inscribiendo al online del 4 de julio. Los que estén en Cartagena, pues o se puedan desplazar hasta Cartagena, será presencial. El próximo mes van a ser ambos. Primero hacemos el online y después el presencial. Bueno, pues me encantó compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Creo que tenemos algunas imágenes importantes de lo que es, en este caso, Mercurio. Liz pregunta, costo en dólares. Los costos y demás, ¿dónde encuentro la información? Ahí arriba, los que me están preguntando en TikTok, ahí arribita en la biografía de TikTok, encuentran el link que los lleva al centro holístico, Centro Holístico Javier Aragón. O ustedes pueden enviar mensaje y ahí están los asesores. Está el asesor Alejandro, está el asesor Daniel, está la asesora Catherine, Lorena, y ellos les dan información de la inscripción y demás. Todo lo pueden hacer también con ellos ahí. Entonces, Costa Rica, claro, también puede ser Costa Rica. Se pueden unir desde ahí. Un abrazo para todos. Feliz miércoles. Hoy estamos a feliz miércoles. No, hoy no es miércoles. Bueno, hoy estamos a ver, Costa Rica dice. Miércoles, gracias. Se me fue el tiempo acá, mira. Pásenla rico, gracias. Nos vemos también online si es miércoles. Un abrazo para todos. Feliz miércoles, dicen por acá jueves. Un abrazo para todos, pásenla bonito. Nos vemos también en privado, los que tienen ya la reservación. Maestro, saludos, un abrazote, besos para todos. Gracias también por su participación. Queda grabado en el canal de YouTube, ahí lo pueden ver también, completo, los que acabaron de llegar. Un abrazote, cuídense mucho.